de los mayores problemas que un artista plástico enfrenta es muchos obstáculos. Por ejemplo, tú no fuiste a la academia, pues no eres considerado artista. Si eres autodidacta, qué difícil es que se te acepte como artista plástico, o no te sabes mover en el mercado del arte, pues simplemente, ¿sabes qué? Hasta te dicen, no, es que tú pintas por hobby. Y para ti lo que estás haciendo es toda tu vida. No es un hobby, es toda tu vida. La fantasía, aislada de la razón, solo produce monstruos imposibles. Unida a ella, en cambio, es la madre del arte y fuente de sus deseos. Francisco de Goya. Esto es En los Cuernos de la Luna, presentado por Estela Guerra Garnica y Jesús Brilanti. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer video del canal En los Cuernos de la Luna. Espero que les interese mucho el contenido que en este canal estaremos subiendo. Yo soy Estela Guerra Garnica y me dedico principalmente a escribir y a pintar. Soy Jesús Brilanti, me dedico a dar clases a nivel universidad. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Estela, pues muy contento de estar aquí arrancando con este proyecto en los Cuernos de la Luna, contigo y con todos nuestros amigos que nos acompañen a ver este interesante programa, ¿no? Donde vamos a tocar diversos temas relacionados con la cultura, las artes. Ya a la fecha hemos hecho varios proyectos culturales, artísticos muy interesantes y ahora pues nos vemos aquí reunidos en algo distinto a lo que habíamos hecho. Estoy muy contenta porque hace mucho tiempo tenía muchas ganas de entrarle a estos temas que aquí queremos tratar. Surgen muchas preguntas, a veces tienen respuesta, pero a veces te dan una respuesta que te da más preguntas, ¿no? La esperanza que yo tengo en este ejercicio de colaboración contigo en este canal es que logremos entre los dos ofrecer alguna información y algún análisis que sea útil para los jóvenes o para quienes nos vean. Tal vez algunas personas se han sentido igual de frustradas que yo en su momento, porque pues uno de los mayores problemas que un artista plástico se enfrenta es cómo entiendo yo el arte y qué es lo que yo le quiero dar al mundo de mi creación artística, y que me tiene sorprendida, muy sorprendida lo que es la disciplina de las artes plásticas. Pero esta en particular, la pintura tiene toda una gama de investigaciones, de teorías, de escuelas, que sí, digo, nunca se va a poder aprender todo lo que hay para aprender en el ambiente de la pintura. ¿Qué te parece si empiezo preguntándote algo? Algo que creo Claro. que es bien difícil, y me di cuenta que la definición de arte o definir el arte es igual como definir el amor, porque hay palabras que son bastante difíciles de definir. Para ti, Jesús, ¿qué es el arte? El arte, sí, tienes toda la razón. Hay algunos términos que son tan difíciles de definir por su complejidad, por todo aquello que abarca, por todo aquello que implica. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Bueno, yo estudié en una escuela de diseño, pero créeme que también a los que están en mi situación, en determinado momento de nuestra vida, llegamos a tener esa problemática, ¿no? Entre alguien que estudió en una escuela de diseño y alguien que estudió en una escuela de artes plásticas, el choque. No todos, pero sí, el dedo acusador. Tú no estudiaste artes plásticas, tú estudiaste diseño, eres diseñador. Pero vamos a centrarnos lo que es el arte, lo que es para ti el arte, derivado de todo lo que has estudiado y cómo lo vives, cómo lo ves tú. Porque también me decías que una de tus profesoras en la escuela les decía a ustedes son diseñadores, no son artistas. Pues con todo el respeto a la maestra, pues no estoy de acuerdo con eso, porque tengo una idea sobre el arte, pero a ver, tú dime, ¿cómo podrías definir el arte? Bueno, hay que tener muy claro que el artista crea para uno mismo. Sí, Uh -huh. evidentemente. Cuando Goya se encerraba a hacer sus pinturas negras, las hacía para él, no pensando en que le iba a dar gusto a alguien más. Y el diseñador no, el diseñador gráfico está en función de un cliente, está en función de un público. Entonces, está generando para alguien más.
Entonces, Oye, Jesús, pero perdón, sí, disculpa que te atropelle. Sí, Goya se encerraba en su estudio, pero le hacía las pinturas a alguien que se las iba a comprar. sí, O sí, sí, sea, bueno, aquí, muchas de las pinturas que hacía, las llamadas pinturas negras de Goya quedaron ocultas. Los cuadros que se conocían en su momento de Goya eran aquellos cuadros que él hacía para alguien más, ¿no? O sea, ujú, para ujú, la aristocracia. Los ujú. cuadros bonitos de Goya eran para la aristocracia. Esos cuadros oscuros quedaron ahí, incluso algunos de ellos quedaron ocultos incluso después de la muerte de Goya, Bueno, ok. como ocurrió con otros pintores, Bueno, pero ¿no? ya no te interrumpo. Entonces, de entrada, de principio, el arte es algo que los seres humanos hacen para sí mismos, no necesariamente para el mercado, porque además no siempre ha habido mercado. ¿O sí? Ujú. ¿Siempre ha habido mercado en el arte? Creo que sí. Pues de alguna manera, ¿no? Sí, Sí. sí. Bueno, ese De es un una, elemento. Dame otro elemento de lo que es el arte. pues es una de las máximas manifestaciones del espíritu humano. Aquí nos metemos en Eh, otro lío porque ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? Sí, bueno, sí, exactamente. Para mí, pues, es la máxima esencia del ser, aquello que pues, verdaderamente nos mueve, ¿no? Es una expresión del espíritu. Otro Es una elemento. expresión del espíritu, yo siempre digo que es una catarsis maravillosa. El arte es una catarsis maravillosa, excelente. Es la manera de expiarnos a nosotros mismos, el arte. Es la manera de contemplarnos a nosotros mismos. Un gran pintor que conozco de aquí, la ciudad donde vivo, el maestro Jesús Montes, decía, pues, si yo no llegué a caer en algunos problemas sociales como el alcoholismo, la drogadicción, es gracias al arte, es gracias a que pinto, gracias a ello no caí. Eso se me hacía maravilloso, ¿no? Cada que él me Claro, claro. relataba esta experiencia sobre el arte, se me hacía algo fascinante, ¿no? Uno de mis amigos, que en paz descanse, que fue Florencio Zavala, él también decía que el arte nos salva, que el arte es la única actividad humana que nos salva. Oh, sí, Sí, entonces estoy de acuerdo con eso. Resume la palabra arte con una sola palabra. catarsis. Para ti, catarsis. Bueno, Para mí, ok. en la subjetividad del arte, ¿no? Porque también hablamos para ¿De qué mí, si como profesor le digo a mis alumnos, si hay algo, lo más subjetivo que tiene el ser humano es el arte, ¿no? Bueno, Para mí, en sí, la porque estás subjetividad. hablando, sí, tiene sentido, porque estás hablando de que es una expresión espiritual. Y Exactamente. eso tiene que ver con la subjetividad de cada persona. Y cada ser humano entenderá y vibrará su espiritualidad de modo diferente. Así es. ¿Sí? Ahora yo te voy a decir mi idea del arte, Sí, por favor. pero que conste que es una aproximación porque creo que puedo hacer 5 definiciones y no completar la idea o no dejar satisfechos a los demás Subjetividad. porque es subjetividad. Te Exacto. diría, el arte es una expresión humana que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con la percepción de la realidad a través de los sentidos, que tiene que ver con el conjunto de creencias que las personas guardan dentro de sí y que tiene que ver con una necesidad de gozo estético. Excelente. Como dentro de esta actividad están mezcladas todos estos aspectos, para que exista una producción artística, tiene que haber cierta pasión en ese intento de creación, o mucha pasión y mucha necesidad de expresión. El arte es una expresión humana en cualquiera de sus formas. No, hasta donde sé, no hay animales que hagan arte o que aprecien lo que hacen como arte. Nosotros como seres humanos lo podemos apreciar como tal, porque tenemos todo este bagaje. Y también entiendo que la idea del arte se viene construyendo a nivel, de modo histórico. Sí. Lo que en este momento, en este país donde tú y yo estamos, que es México, estamos en distintas zonas del país, julio del 2023, Ujú. lo que se entiende por arte en la academia, en los medios de comunicación masiva, puede ser diferente, aunque estemos en la misma realidad. ¿Estarás de Así acuerdo? es. ¿Sí? Y Totalmente de derivado acuerdo. de estas diferencias en la expresión artística y de apreciación, se desata toda una discusión casi bizantina de qué es arte y qué no es arte. Y hay gente que se desgarra las vestiduras porque ve en los museos un mingitorio colocado de cabeza y dice, ¿esto cómo puede ser arte? El mundo del arte es una especie de laberinto en el que si te metes sin linterna, puedes perderte. Entonces, ¿tú cómo ves la importancia
de la escuela en la formación de los artistas? Definitivamente, pues es algo importante, pero la misma historia, Estela, la misma historia nos demuestra que no es algo que, para mí, en la subjetividad del arte y de lo que estamos hablando, y mira que le estoy dando patadas al pesebre, Estela, porque soy maestro y trabajo en una escuela, ¿verdad? Pero siendo honestos, siendo sinceros, creo que no es algo fundamental. La misma historia del arte lo demuestra. Lo comentábamos, Estela, en esas charlas tan interesantes que hemos tenido tú y yo, el hecho de que, bueno, y en la antigüedad, ¿qué pasaba, no? En la antigüedad, cuando no había escuelas de arte, ¿qué pasaba? Bueno, y escuelas en general. Tú sabes, por ejemplo, las universidades surgen hasta el periodo gótico, o sea, siglos después de Cristo, surgen las primeras universidades en general. Entonces, antes, ¿qué pasaba? O sea, o qué ocurría? ¿O qué ocurría con los artistas en la antigüedad? Entonces, no eran artistas porque no fueron a una escuela de artes plásticas. Pues, Bueno, mira, podría ser antes de las escuelas, antes de la instauración de las instituciones que conocemos como escuelas, estaba, por ejemplo, los oficios que se aprendían en familias. Y había toda una categorización, ahí estaba el maestro oficial y los aprendices. Después ya se fueron, como que se fue construyendo esta noción de escuela. Era como para unos cuantos, y además acuérdate el tiempo de la Edad Media que las escuelas estaban dentro de las instituciones religiosas y solo así unos es, cuantos tenían acceso a ella. A así ella. es. Y también estamos hablando del arte en Europa, porque Ajá. en América, en los pueblos mesoamericanos, era distinto. Si contemplamos el nacimiento del arte, que es en la época prehistórica, pues ahí encontramos muchas respuestas, ¿no? Esos hombres prehistóricos que plasmaban ese arte en los muros de las cuevas. Uh -huh. Máximos ejemplos tenemos la cueva de Altamira en España, la cueva de Lascaux en Francia y muchos más. Incluso aquí en México también pues tenemos esos vestigios, ¿no? Como la cueva del Diablito allá en Baja California. Te preguntas, bueno, ¿y esos artistas dónde se formaron? ¿Esos artistas a qué escuela fueron? ¿No? Pues evidentemente a ninguna, ¿no? Ahí implica parte de lo que tú comentabas en tus frases sobre el arte que mencionabas hace rato, implica pues la pasión, el gusto, el amor, el trabajo, la dedicación, Uh -huh. la vocación, La implica disciplina. la disciplina, claro, implica todos esos aspectos para el desarrollo del arte. Pues estamos hablando en esos orígenes del arte, donde también encontramos a veces esa disparidad, donde hay gente, o he leído documentos donde gente expresa que el arte rupestre no era arte, porque esas personas no tenían la conciencia de lo que estaban realizando. ¿Y cómo Bueno, saben? ¿Y cómo exactamente. saben? ¿Cómo saberlo? Exactamente. Es lo que yo O, respondería, ¿no? mira, está el caso, pues vigente, de las discusiones de Avelina Resper con los grafiteros y los artistas VIP que venden sus obras carísimas y que no han atravesado por toda una disciplina de formación, que muchos no saben dibujar y que dentro de esas discusiones que ya he desatado, yo he llegado a pensar y que para que sea arte tienes que haber pasado por la escuela, porque pareciera que la única posibilidad de aceptar que es arte es que se parezca a lo que entendemos por arte desde los criterios del arte europeo, pintura figurativa con tendencia clásica. Y hasta donde entiendo, pues hay muchas otras expresiones. Y creo que el problema está en que nos casemos con una idea y tengamos dificultad para salir de ella. Otro ejemplo, te voy a decir, el autor de La joven de la perla, Vermeer. sí, Vermeer, Ujú. que hasta no se sabe dónde estudió y se cree que era autodidacta, que el autodidactismo también puede permitir la creación de grandes obras, porque creo que el principio del arte está en la disciplina, el amor al conocimiento de esa disciplina y la perseverancia. Si vivimos en una sociedad dividida por grupos distanciados uno de otro por economía y acceso a los recursos, ¿por qué la apreciación del arte tendría que ser la misma para todos? ¿Cómo puedes pedirle a alguien que no pudo estudiar más que la secundaria que tenga la misma posibilidad de apreciar una obra en un museo o en una galería del que tiene a otra persona que sí pudo estar en la universidad y hasta estudiar y tomar talleres? No se puede. Entonces tendríamos que hablar de distintas expresiones artísticas, de distintos niveles de expresión y que cada una de esas expresiones cumple una función social y es válida. Tú ponme más Sí. ejemplos que conozcas de pintores que no necesariamente fueron a la academia.
Sí, digo, pues para empezar, todos aquellos pintores de la antigüedad, pues porque no había academias. Como tú bien lo dijiste, lo que sucedía en muchos casos, por ejemplo, no, viene a mi mente Leonardo da Vinci. Él, vamos a decirlo así, era el ayudante del pintor Andrea del Verrocchio, era el chalán de Andrea del Verrocchio y así se forma Leonardo da Vinci. E incluso, pues, creo que nadie podría negar que llega a superar a su maestro, ¿no? Llegó a superar a Leonardo da Vinci, evidentemente, a Andrea del Verrocchio. El Greco, que, bueno, es un caso también muy especial. Él sale de Grecia, sale de su nación por cuestiones políticas. Su papá estaba metido en cuestiones políticas en contra del sistema de aquel tiempo y la familia se ve obligada a salir de su país. Él tenía la enorme ilusión de ir en lo que en ese tiempo la capital mundial del arte era Venecia y la máxima figura era el pintor Tiziano. Entonces él llega como pues, chalán, vamos a decirlo, de Tiziano. Él comentaba que ya después no era tan padre porque se empieza a dar cuenta de muchas circunstancias que a él no le parecían. El trabajo en serie, por ejemplo, porque ya para ese tiempo Tiziano era tan famoso que la obra se producía en serie, ¿no? Se Sí, dice que sí. al final Ujú. Tiziano ya nada más firmaba, Sí, ya sí, nada más ponía sí, que ponía- tenía una especie de taller de fabricación masiva de obra, pero tenía a pintores especializados para cada elemento del cuadro. Se dice que aquellos que eran capaces de pintar ojos, en la obra solo pintaban los ojos. Los que eran capaces de hacer las manos, lo hacían las manos. ¿Realmente habrá funcionado así el taller? Porque además creo que no era el único. pues precisamente el Greco, por eso salió el tema de Tiziano, por el Greco. El Greco era uno de estos personajes que creo que él pintaba cejas, era su chamba del Greco, pintar cejas. Y pues sí, pues es que, bueno, pues era mucha la demanda, ¿no? No existía la fotografía, Estela. La fotografía va a aparecer varios años después, gracias a Nicéforo Nips, pero entonces, pues los pintores tenían mucha chamba, ¿no? Con el retrato, sobre todo, y esas cuestiones. Pero me imagino que era igual que ahora, que alguien se hace famoso porque es bueno en lo que hace o porque tiene buenos amigos en los grupos influyentes y aunque haya otros pintores que sean igual de buenos, no son tan conocidos y no son tan comerciales. Pero tienes razón en esto de que como no existía la fotografía, yo creo que ahí es donde está ahora parte de la discusión que se tiene con esto de que si es arte o no es arte, porque como ya la fotografía nos resuelve la reproducción de imágenes, la representación de imágenes de la realidad, pues básicamente, porque en ese tiempo para eso, eso era el trabajo de los pintores, representar la realidad y sobre todo la realidad de los que podían pagar los cuadros. Así es. Y había pocos pintores que podían tomarse la libertad de pintar cosas o personas, personajes que no iban a comprar sus cuadros. Tenemos más información de cómo vivía la gente rica en el siglo XVI, XVII, o las representaciones religiosas que eran pagadas por la iglesia, pero cómo Claro, vivían las personas ordinarias. Vemos algo de eso en la imaginación representada en las películas, por ejemplo, de El nombre de la rosa o El perfume, Humberto que Eco. están ambientadas en periodos anteriores a nuestra época, pero eso es una representación imaginada por los artistas que hacen las películas. ¿Tú conoces algún artista, algún pintor que haya estado pintando al pueblo, el modo de vivir de la gente? O sea, la aristocracia siempre fue el tema fundamental para ser recopilado en las páginas de la historia, ¿no? De la historia general, la historia del arte. Uh -huh. Igual, la historia general por aquello de que no existía la fotografía. Pero sí, sí, tienes toda la razón. Y de ahí se desliga un tema que para mí se me hace tan apasionante, el tema de los impresionistas, Estela. Esa ruptura con la academia, el surgimiento de los pintores impresionistas en Francia, que rechazan los cánones, las reglas de las academias, ¿no? Oye, es que esos cánones eran como camisas de fuerza y todavía Sí, lo peor de todo es que todavía se aplican o como los estos cinchos que les llamaban corsets
que usaban las mujeres para tener, en la época victoriana, para tener los cuerpos como de reloj de arena, ¿no? Aunque murieran asfixiadas porque no podían respirar. Y es lo mismo que tal vez pasaba en esto de la expresión artística. ¿Por qué te tienes que ceñir a lo que otros dicen que es arte? Exacto. ¿Por El- qué? eh, es que para empezar, Estela, yo creo que el arte también es revolución, ¿no? Empezamos este video el día de hoy hablando sobre qué palabras te evocan el arte. Una de ellas ahorita, revolución, que me encanta, ¿no? Revolución. Y la revolución en sí pues, es cambio, cambio constante, Pero ¿no? hay otro concepto, Jesús, Sí, que está vinculado a esto de la revolución, libertad. claro, Si claro que alguien entra al arte y no se siente libre, no va a ser auténtico de no, entrada, claro, porque va a estar creando para darle gusto a alguien más. exacto. Sí, sí, exactamente. Era la problemática con lo que también comentamos al inicio del diseño, ¿no? Que a final de cuentas también lo comentábamos en otra ocasión, o sea, el médico que pinta, el contador público que hace esculturas, el herrero que hace, por cierto, conozco un herrero que hace unas esculturas fabulosas, ¿no? Impresionantes, ha llevado su trabajo a varios lugares, su trabajo artístico. Él se formó como herrero. No hay limitantes, el arte no tiene límites. Decía Goya, no hay reglas en el arte. Es una de las tantas frases de Francisco Goya que me gusta. Tuve una maestra que cuando entraba al taller de dibujo nos decía, es que el lápiz no se agarra así, el lápiz no se sujeta así, es como decir, como antes nos decían las abuelitas, y sujeta el tenedor así, los codos no van sobre la mesa, el manual de Carreño, no sé, hay una, de repente nos encontramos con esta limitante que se llega a dar en las escuelas de arte, en las academias, se llega a dar, no estoy diciendo que en todas, No, es que pero no es por la escuela en sí, es por las personas que están dentro de la escuela y cómo entienden las cosas, actitud o la postura que ellos tienen de imposición. así es, Efectivamente, muchas de las personas que están en los libros de arte fueron a las academias, sí, fueron a la escuela, pero también hay muchas otras que aunque no fueron, también entran en los libros de arte. claro, ¿Qué te da la escuela? Entonces, ¿para qué sí te sirve la escuela? La academia, ¿qué te da? Te da recursos técnicos, así es. te ofrece una visión panorámica de la actividad a la que te quieres dedicar, te enseña que hay gente que ya tuvo inquietudes como las tuyas y te muestra cómo las fue resolviendo, Así ¿sí? es. La escuela te da recursos técnicos, didácticos, información y procedimientos o procesos de trabajo que te pueden ser muy útiles a la hora de crear, pero Así es. esto no quiere decir que la escuela te forme como artista. El talento lo tienes que traer tú o la vocación. Oye, por cierto, ayer vi algo que, ay, dije, no puede ser, eso es bastante surrealista. Pasa un carrito de basura con mucha basura, pero enfrente, lo que se veía enfrente era una pintura de un paisaje, como de 1 metro por 80, y iba colgado ahí entre la basura, pero era lo primero que se veía. ¿Sabes? Me acerqué a ver qué era, ¿no? Ya lo vi de cerca, pues era una pintura ya muy antigua y deteriorado el bastidor, pero me pareció que no valía la pena como para rescatarla. Sin embargo, me fui pensando, híjole, ¿te imaginas? Tú estás bien contento en tu estudio o donde puedas estar haciendo tu gran obra y tu cuadro acaba en el bote de la basura. Sí, sí. No se te hace, hasta ahorita que lo estoy pensando, digo, que lo hubiera recogido, no me fijé en la firma, Sí, sí, pero exactamente. No no sabemos. creo que haya sido de nadie famoso, porque se notaba que era un ejercicio de alguien que estaba aprendiendo a pintar por Ok. las pinceladas pero bueno, uno nunca sabe. Actualmente, No, cuánto no cuesta un bosquejo de Da Vinci? exacto. Ese es otro tema para abordar. ¿Qué es lo que hace valioso o caro una obra? Así es. Bueno, Jesús, pues ¿qué podríamos concluir respecto a esto de la utilidad de la escuela para los artistas, para los creadores de arte? Porque tú decías que estabas pateando el pesebre y yo quiero reivindicar este tema. ¿Qué podrías decirles a las personas para que no se sientan frustradas porque no pueden ir a estudiar arte? ¿Qué les dirías para que continúen en el camino del arte?
Definitivamente la escuela es importante, sí, sí, claro que sí. Yo concuerdo con todo lo que tú decías acerca de la escuela. Añadiría, aparte de lo que tú nos compartías, Estela, la escuela acorta caminos, acorta el tiempo, ¿no? A un pintor autodidacta, si le va a llevar a él descubrir ciertas técnicas, 10 años, pues a lo mejor lo puede hacer en la escuela en 5 años, ¿no? Digo, es un decir, acorta caminos la escuela. Y también estoy muy de acuerdo para dar respuesta a esta pregunta que acabas de formular. La escuela, lo que tú decías, la escuela, a final de cuentas, puedes terminar la escuela y obtener tu título como licenciado en artes plásticas, pero la escuela, al final de cuentas, no hace al artista. Yo creo que no hay ninguna escuela que al artista, ¿no? El artista se hace solo. El artista va a emerger de ese capullo, porque bueno, aquí también hay que decir que hay una parte muy importante que son los procesos, ¿no? Hay que pasar por un proceso. Da Vinci no se formó de la noche a la mañana. Claro. Bonarotti, imagínate, su papá lo golpeaba de niño porque lo veía dibujando. Ujú. Cuando el papá de Bonarotti lo encontraba, lo cachaba dibujando, pues pobre de aquel, porque le ponían las tundas. ¿Qué hay detrás del artista? Todo lo que tuvo que sufrir, padecer, esforzarse, abrazar ese gusto y esa pasión. No te lo da la escuela, Estela. Definitivamente no te lo da la escuela. Yo, por ejemplo, tuve una compañera, cuando iniciábamos la carrera, tuve una compañera que todos la admirábamos porque al inicio pues, nos ponían a copiar los maestros. Yo creo que pasa donde quiera, muchos pintores, ¿no? Los mismos impresionistas que podían pasar horas en los museos apreciando las obras de los clásicos y luego las copiaban. Pues así empezamos muchos, ¿no? Y todos la admirábamos a ella, la admirábamos tremendamente porque copiaba de una manera magistral. Pero un día llegó el maestro y dijo, jóvenes, hasta aquí. Sí, sí. Y entonces muchos estábamos esperando ese momento, muchos estábamos esperando ese momento que se llegara porque estábamos hasta acá de copiar. Decía el historiador de arte Julián Gallego que una obra que es una copia pues ya nace muerta por default. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces muchos estamos llegando ese día que llegara el maestro y dijera, basta de copiar, ahora vamos a crear, vamos a generar. Pues todos, bueno, varios de mis compañeros con ese gusto, ese ímpetu, empezamos a crear y de repente volteó a ver a esta compañera que todos admirábamos en blanco. Se veía Sí, perdida, porque lo único que sabía era copiar. llegó al extremo de que pasaron los minutos, decías, para no frustrarse. Llegó el momento donde se levanta de su respirador y avienta todo, arrojó todo al suelo. El blog de dibujo, de papel marquilla, los colores, todo salió volando. Y salió llorando del taller de dibujo. Terminó por darse de baja de la Ah, carrera. bueno. Entonces, la escuela no te puede brindar eso, ni el maestro, ni el profesor. Uno como profesor tal vez se esfuerza al máximo por brindarle el conocimiento al alumno, pero jamás vas a poder transmitirle la pasión, hacer como una transfusión de pasión, de gusto, de amor por el arte es complicado, es algo muy, muy difícil. Así es. Eso me recuerda a un poema que escribí hace un montón de tiempo que decía que la mejor poesía está en la vida. Y yo creo que también para Mm, crear obra plástica necesitas vivir, necesitas experimentar. No sí, solamente, bueno, si puedes ir a la escuela, que mejor, pero si no está a tu alcance la academia, sí ver mucha obra, ir a sí, museos, sí, pero también explorar por tu cuenta, intentar siempre explorar. Para mí la pintura es, en específico la pintura es pura experimentación. sí, Es ensayo-error, es prueba. Siempre voy a defender el derecho de las personas a elegir lo que quieran hacer, pero que no se queden inertes, que no permitan que otras personas les roben la intención de crear, claro. de expresarse. Que si llega aquel tallerista o maestro que les diga no sirves, no le crean. Esta compañera de la que tú me hablas no se había encontrado con la pintora que yo me encontré hace tiempo, era una joven uruguaya que se ganó un premio en Nueva York, participó en un concurso y ganó, Ajá, y me dijo, te voy a decir mi secreto, yo veo cuadros que me gustan y los trato de copiar, pero les añado elementos que son míos. Entonces, fíjate, si tu compañero hubiera entendido eso,
no se va de la escuela, porque Exacto. también ahí tiene que ver mucho el maestro, ¿no? Cómo un profesor tiene la capacidad para sacar lo mejor de un alumno. Sí, Sí, que para eso finalmente pienso yo que debería estar el maestro. Y todas aquellas autoridades o que se dicen autoridades o que se ven como autoridades, que su papel debe ser de empujar a las personas a sacar lo mejor de sí mismos, no a frustrarlos. Y ya ves, hay gente que incluso acaba suicidándose porque siente que no está haciendo lo que quisiera hacer o lo que podría hacer. así es. O ahí está Hitler, ¿no? Anda, ay, Quería, sí, quería estudiar, su sueño era estudiar arquitectura, ser arquitecto, ser artista, y lo acabó rechazaban siendo, y lo no, rechazaban y no. lo rechazaban, y ahí están las consecuencias. Sí, bueno, alguien pudo haberle dicho, bueno, no vas a llegar a tener el nivel de Da Vinci, pero no por eso tienes que convertirte en asesino. Ay, Claro. no, qué terrible ejemplo acabas de Sí, mencionar. fue mal ejemplo, perdón. Bueno, Jesús, Pero, pues concluyendo, sí, si quieres estudiar, joven o persona que nos esté mirando, si quieres estudiar arte, ve a la escuela. Si no puedes ir a la escuela, no te frustres, tú practica por tu cuenta, investiga, busca información. Todavía hay bibliotecas, todavía puedes ir a las bibliotecas y tomar información. Hay museos que son de entrada libre. Tú explora, no permitas que nadie te robe tus sueños, exactamente. porque todos queremos llegar a los cuernos de la luna. Yo sí, ¿tú no, Jesús? Yo también, encantado. Encantados Exactamente, de llegar a los cuernos de encantado. la luna, aunque la luna Sí, no tenga cuernos. exacto. Bueno, pues espero que nos sigamos viendo por aquí y que los temas que abordemos sean de su interés. Si ustedes tienen algo, alguna sugerencia, algún tema que les gustaría que abordáramos, con todo gusto, denos sus sugerencias. Y yo les sugiero, por favor, que entren al canal de Estela Guerra Garnica, donde hay un video sobre este dilema de arte fifí o arte chairo, que también creo que aclara un poco estos temas que hoy trabajamos aquí. Y también Jesús Brillanti tiene por ahí videos en donde pueden verte, Jesús. Ahí en YouTube, Jesús Brillanti, en YouTube, búsquenme así, hay algunos videos, entrevistas, algo Bueno, de mi trabajo. bueno, pues muchas gracias, Jesús. Mucha suerte en este proyecto. Igualmente, Estela, muchas gracias y mucha suerte. Vas a ver que va a resultar algo maravilloso de estos. Bueno, mira, por lo eh, pronto tú y yo ya la pasamos bien ahorita, ¿sí o no? claro que sí, excelente. Excelente.